Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Málaga en Blanco y Negro, aquí en Canal Málaga Televisión, el programa en el que, ya saben, analizamos y les mostramos diferentes imágenes que forman parte del pasado de Málaga y que nos permiten comprobar si hemos cambiado mucho o no lo hemos hecho tanto. Hoy ya les adelanto que van a comprobar cómo la ciudad ha cambiado y mucho, porque nos vamos a trasladar a la década de los 90, al entorno del centro de la ciudad, y vamos a ver cómo era su urbanismo en esa década. Y para ello me acompaña esta noche José Enrique Sánchez. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, efectivamente, han pasado 35 años desde esas imágenes, pero el cambio, digamos, brutal, es radical. Y bueno, y gracias, siempre lo decimos en este programa, personas que tengan cintas, que tengan imágenes antiguas, que por favor que no las tiren, que se pongan en contacto con nosotros, que las digitalizamos. Y gracias a este tipo de circunstancias, pues bueno, tenemos ya un invitado que precisamente, gracias a sus imágenes, vamos a poder ver esta parte de la ciudad de Málaga. Sí, porque traemos una verdadera joya audiovisual que en la década de los 90 pues grabó nuestro siguiente invitado, al que conocen perfectamente, Pablo Atencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar contigo y con José Enrique. La verdad que muy contento y muy alegre de poder disfrutar de estas imágenes. Ya en Cuaresma tuvimos un programa especial en el que pudimos analizar también diferentes imágenes que había grabado Pablo Atencia. ¿Qué edad tendrían más o menos? Unos 20 añitos por ahí, 22 ¿no? años tenía en aquella época. Sí, 20 añitos, ahí pudimos ver un poco pues cómo era la Semana Santa, los tinglados. Hoy no vamos a ver imágenes relacionadas con la Semana Santa, pero sí con cómo era el centro de la ciudad, concretamente una almendra muy concreta, ¿no? Sí, la zona de calle Alcazabilla. Ahora cuando lo vean los telespectadores, muchos le traerán recuerdos de cómo era una calle transitada por tráfico. Estaba la Casa de la Cultura, la zona del Pimpi, Mesón Juan Palomo. Todo un entorno muy distinto, los mismos jardines, ¿no?, que han cambiado muchísimo. La calle Cegrí, que es la calle donde ahora están digamos, las mesas de Pimpi y demás restaurantes, son un aparcamiento. Y bueno, la verdad que ha evolucionado de alguna manera a lo que nosotros aspirábamos, ¿no? Ya con las obras del túnel de la Alcazaba, pues ya el tráfico se desvió, permitió que fuera peatonal la zona. Y bueno, y se puso en valor la Casa de Hermandad de Estudiantes, del Sepulcro, el Museo Picasso, que al final se ha convertido en el epicentro cultural de Málaga, una zona que en su día, digamos que era como las afueras del centro histórico. Y una zona muy de paso, ¿verdad? Claro, fundamentalmente pues porque el eje de calle Alcazabilla hacia lo que es la Cortina del Muelle era, digamos, fundamental para el descenso, vamos, el recorrido de tráfico viario. Y como decía Pablo, pues cuando se construye el túnel bajo la Alcazaba, que quiero recordar aquí a Manuel Olmedo como uno de los impulsores y a la propia alcaldesa en aquel entonces, Celia Villalobos, pues aquello parecía que iba a ser la debacle. O sea, ¿cómo se va a desviar el tráfico por ahí? O sea, esto va a ser un embudo, y fíjate por dónde el tráfico va más fluido, y se recuperó esa zona que, bueno, que ha ganado de una manera espectacular, como decía Pablo, con todo esto del Museo Picasso, el centro de interpretación del Teatro Romano, la zona de bueno, lo que eran unos solares abandonados, que luego veremos donde están ahora las hermandades o las casas de hermandades de Sepulcro y de Estudiantes. Pablo, ¿y recuerdas el Pablo de 20, 22 años, como nos decías, que iba con una cámara? ¿Con qué objetivo grabaste esas imágenes? Porque parece que en tu mente ya se vislumbraba ese cambio urbanístico que iba a experimentar la ciudad. No sé si recuerdas por qué decidiste grabar todo ese entorno. A mí me ha traído siempre mucho el mundo audiovisual y se me daba bien de grabar, ¿no? Y me compré ese año la cámara y aproveché pues para Semana Santa empezar a grabarla, ¿no? Lo que pasa es que al salir de casa pensé, digo, oye, pues yo vivía allí en calle Segri, digo, todo este entorno voy a grabarlo un poco pues por tenerlo de recuerdo, todo siendo consciente de que en un futuro iba a cambiar, porque se estaba hablando ya de que la Casa de la Cultura la iban a derribar, se estaba hablando de peatonalizar, había muchos proyectos, ¿no? Y lo grabé, bueno, la verdad que eché un buen ratito, ¿no? Ahora lo veremos y disfruté mucho, ¿no? Porque es una zona donde yo he jugado de pequeño, todo ese entorno, Pimpi lo he visto crecer, Juan Palomo como cambiaba y ahora en La Sole, todos esos jardines que ahora veremos, eran unos jardines donde era una zona donde vivían pocas personas jóvenes. Entonces mi hermana Isma y yo éramos los que utilizábamos esos jardines y era una zona pues que, claro, tú lo miras ahora, está absolutamente ahora mucho más avanzada, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Podemos decir que Pablo fue un auténtico visionario. ¿Te Sí. parece? ¿Os Vamos parece que ahí, empecemos claro. con ese recorrido? ¿Por dónde empezamos, José Pues Enrique? empezamos por eso, la zona ahí, digamos, de lo que el Pimpi, que ya existía, ese restaurante Juan Palomo, ese, digamos, espacio en la parte de la entrada de los jardines, que antes era un aparcamiento, y bueno, todo lo que es ese entorno de calle Alcazabilla. Vamos a disfrutar de ese entorno y van a analizar con nosotros y comprobar cuánto ha cambiado urbanísticamente la ciudad.
Y empezamos nuestro recorrido, Pablo. ¿Dónde estamos? Mira, esto es calle Segrí, es donde están las mesas de Pimpi. O sea, cualquier consumidor, no usuario de Pimpi, podrá ver que estos son los jardines que hay. Pues ahora hacia la derecha vamos al Museo Picasso, ¿no? Y lo que se ve al fondo pues es la Casa de la Cultura, que tenía una biblioteca, que es donde íbamos a estudiar, que es lo que luego se derribó porque estaba encima del Teatro Romano. Claro, y lo primero que nos llama la atención viendo estas imágenes, no hace tanto, pero es que claro, calle Alcazabilla estaba abierta al tráfico rodado. Sí, ahí de fondo están está el tránsito rodado en ambas direcciones y como decía Pablo, todo ese entorno pues era parte de la antigua judería y todas eran, digamos, casas muy viejas, prácticamente muchas con unas condiciones de salubridad ínfimas y bueno, pues el proyecto era revitalizar y dinamizar todo esto y esa Casa de la Cultura que se construyó sobre lo que es el Teatro Romano. Esa es la entrada a la casa de calle Segrí, donde yo vivía, que está pues, colindando con el Pimpi. Fíjate, ¿no? lo que es el Pimpi, ¿no? Ahora y lo que era en ese momento. Ahora en esta imagen hacia la derecha veréis que ese pasaje que ahora existe no existía y ahí estaba Mesón Juan Palomo. Era un clásico de Málaga que estaba colindando con Pimpi, luego ya ahora Pimpi solo ha quedado montado allí la Sole. Y ya ahora en esa esquina yo lo usaba de portería, de pequeño con el conserje del edificio, yo me ponía allí de portero o al revés. Y esos locales había allí un taller de moto, había un taller de arreglo de televisores y luego está la escultura de Vengavirol, que continúa sin la base, pero que bueno, Vengavirol es un poeta y filósofo malagueño que se le dedicó. Sí, del siglo XI aproximadamente. Y como decía Pablo, esta figura, esta escultura, se puso en recuerdo, porque como esta es la zona de la judería, y él era judío, era del siglo XI, pues se puso en recuerdo porque es una figura que no ha tenido mucha trascendencia, pero que bueno, influyó muchísimo en todo lo que es el pensamiento filosófico de la Edad Media. Y tenía esta escultura, el autor la diseñó pensando en que estuviera en alto, va con la cabeza así como agachada, pensativo, reflexionando y claro, cuando luego la pusieron a nivel de suelo, parece digamos que está mirando al suelo para caerse. Entonces, bueno, esto tuvo una controversia y bueno, ahí está. Y sobre todo este entorno, ahora es una zona muy turística, muy de paso. En esa Málaga de los 90 me imagino que no había tanto tránsito de personas por ese entorno, ¿no? No, Pablo. No había apenas. Si tú podías jugar al fútbol es que no molestabas a nadie. Claro, no, es que había, pues bueno, lo que estáis viendo en la televisión, ¿no? Piensa que Málaga era todavía mucho más pequeña en el sentido que el centro histórico era calle Lario y las calles adyacentes. O sea, ni calle Carretería ni Alcazabilla se consideraban, estaba dentro de la Almendra, pero eran las afueras del centro. De hecho, en Estudiantes, cuando se planteó la posibilidad de venir al Solar, mucha gente decía, oye, ¿cómo nos vamos a ir de la Plaza de la Constitución, que estamos en el centro, a, digamos, no al extrarradio, pero sí a casi las afueras del centro, ¿no? Mirar, esta escalera da a lo que es ahora mismo la Plaza de la Higuera, que ahí está la higuera, ¿no? Que se salvó en su día, y el Museo Picasso se quedó con ese edificio, tiró el muro y es la higuera que está. Y lo recuerdo yo de pequeño de verla. Sí, vamos, que la higuera estaba ahí ya hace bastantes años. Exacto. Y bueno, felizmente, cuando el edificio del Museo Picasso, que Rafael Martín Delgado y Isabel Cámara fueron los arquitectos, pues intentaron de alguna forma conservar la higuera, respetar ese patio interior y esa entrada de tipo de barrio judío. Y bueno, pues yo creo que fue también un acierto importante la forma arquitectónica de recuperar esto para el museo. Pablo, yo quería preguntarte, nos decías que tú vivías en calle Segrí. Sí. ¿Cómo recibieron los vecinos, tus vecinos, pues esos anuncios de proyecto de reurbanización y de cambio drástico de toda esa zona en la que vosotros vivíais? Pues mira, con mucha alegría porque era un entorno que todos éramos conscientes que era el futuro de Málaga y que iba muy despacio, pero iba con solidez, ¿no? Porque tanto Rafael Martín Delgado como Isabel estaban trabajando en el proyecto, nosotros estábamos ya viendo lo de la Casa de Hermandad, porque fue en esos años cuando vimos el solar y empezamos a hablar con el ayuntamiento, y luego finalmente cuando encima los jardines se denominan Jardines Manuel Latencia. Entonces ya ahí fue donde la alegría fue alta, porque nosotros principalmente éramos familia, lo que vivíamos en
en el edificio. Claro, porque hay que matizar, acaba de decirlo Pablo, que esos jardines, después de toda la remodelación, pues hay una placa en la que se le pone el nombre de Manuel Atencia, que fue abogado, político, cofrade, fue una persona creo que importante dentro de todos esos ámbitos en Málaga. Sí, es cierto, ¿no? Mi padre ha sido para nosotros un ejemplo de vida, ¿no? De generosidad, de honradez, de servicio a los demás. Bueno, como mi tío Pepe, mi tía María Victoria, es verdad que gracias a Dios nuestra familia tenemos muchas personas que han trabajado de manera desinteresada por Málaga, independientemente de su vida profesional. Y bueno, esto fue una recompensa del ayuntamiento, la figura de nuestro querido Paco de la Torre, ¿no? Que quiso poner en valor toda la aportación que mi padre y desde la familia se había hecho, ¿no? Y es verdad que era un sitio icónico, ¿no? Porque es verdad que esa zona fue donde mi familia en su día apostó por hacer ese edificio y por ponerlo en valor, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no? Imagínate, ¿no? El cartel, cada vez que pasamos, toda la familia nos hacemos fotografías o los amigos. Hombre, no para menos, Pablo. Sí, sí. El lunes santo quedamos, de hecho, allí en la casa, nos vestimos todos, nos ponemos trajes de nazareno y de hombres de trono y bajamos en familia y nos hacemos una fotografía en el cartel. Hombre, estos reconocimientos son siempre importantes. Muchas veces ya se producen cuando la persona, digamos, ha fallecido, pero sí que deja la huella en la familia y en el resto de personas, digamos, de ese reconocimiento en pro de una labor, ¿no?, que se ha estado haciendo, que eso también es reconfortante y agradecido por parte de la familia. Y además fue notorio y aprobado por todos los grupos políticos, ¿no? O sea, para nosotros eso fue una gran satisfacción. Bueno, y es importante porque eso ya está plasmado ahí negro sobre blanco y cuando alguien pregunte a un guía turístico, a un historiador, pues siempre va a contar, ¿no?, la historia, voy a decir, de la saga de los Atencia en Málaga. No sé si he exagerado un poco, pero bueno, no, más o menos no me he quedado corta, ¿no? Mis hijos son quinta generación del mundo cofrade, que al final la vida de Málaga y de la Semana Santa está entroncada, ¿no? Pues les recuerdo que hoy estamos dedicando el programa a recordar cómo era la Málaga, el centro de Málaga, el entorno sobre todo de calle Alcazabilla en la década de los 90, gracias a unas grabaciones caseras que ha hecho nuestro invitado Pablo Atencia. Y vamos a seguir por el recorrido, José Enrique. Pues vamos a desplazarnos un poquito y vámonos ya concretamente más a calle Alcazabilla. Hemos estado en esos jardines, esa plaza del Pimpi, pues vámonos a calle Alcazabilla y lo que era ese tráfico rodado y los edificios que hay y alguno que se conserva todavía. Pues vamos a ver ese tráfico de vehículos y esa Casa de la Cultura, llamada por muchos de la Incultura, que vamos a explicar por qué. Esto sobre todo la gente joven es la que va, ¿no?, a notar mucho más el cambio, ¿no? Porque claro, la Casa de la Cultura ya no está, el Cine Albéniz, pues si te pones, ¿no?, ahora mismo estaríamos donde la pirámide de cristal, un poquito más a la izquierda. Claro, lo único reconocible y de aquella manera es el Cine Albéniz, la fachada sí se conserva, sí que es verdad que el color ha cambiado, pero es lo único identificativo que nos hace ver que estamos en calle Alcazabilla. Así es, y el edificio también, que, bueno, que ya se ha rehabilitado, con todo el proceso de rehabilitación del centro histórico, que se hizo una gran labor, también se rehabilitó el edificio. Y fíjate la zona, a mí me ha hecho mucha ilusión ver el kiosco de Anita. Anita es una señora, la doña del kiosco, que era una amiga nuestra, ¿no?, que me enteré que había fallecido el año pasado, ¿no? Y la queríamos mucho porque luego su kiosco se fue arriba, al final de calle Alcazabilla. Y la parada de autobuses, que eso ahora ya no estamos acostumbrados, pero las paradas de autobuses antes tenían un espacio para que los autobuses entraran y no afectara al tráfico. Lo que pasa es que como todo el mundo aparcaba, decidieron, bueno, pues vamos a quitar este espacio y ya directamente que los autobuses funcionen. Ahí estamos viendo, creo que ese kiosco al que hacía referencia, ¿no? Ese es, exactamente. Kiosco de venta de prensa, me imagino, y también de algunas chuches para los niños, ¿no? Exactamente. Por eso la recuerda también Pablo. Y lo que es muy gracioso, un cartel que no sé si volverá a ver, que es el tipo de interés del Banco Santander de los préstamos al 12,5%. 12,5%. 12,5%, madre mía. Sí, claro, en los años 80, 90 los préstamos incluso al 18% estaban, o sea que era una... Por eso que era un ofertón. Y aquí a la izquierda vemos lo que es la Casa de la Cultura, que recordemos que fue sobre los años 49-50 cuando se proyecta hacer esta Casa de la Cultura. Recordemos que en la Alcazaba vivían familias en una situación también de insalubridad importante, y cuando se desaloja todo esto, pues se hace la Casa de la Cultura y se descubren los restos del Teatro Romano, pero se continúa con el edificio y se construye hasta los años 90 y 92, en el que, como decía Pablo anteriormente, pues se plantea demolerla y recuperar dentro de todo este entorno lo que es toda la sillería y todo lo que son todos los graderíos, las cabeas, y hacer ahí, digamos, un centro de interpretación. Claro, no se podía disfrutar como disfrutamos ahora paseando por calle Alcazabilla, de esa vista tan impresionante, no solo de la Alcazaba, que sí se veía, pero sobre todo del Teatro Romano. ¿Qué se veía del teatro? Bueno, lo que estamos viendo en la imagen es una visión parcial, que esta sí se mantiene,
pero lo que era, digamos, todo la sillería, todo el espacio del teatro no existía, estaba cubierto por la casa, ¿no? Y fíjate que lo que había era una biblioteca o casa de cultura, como había hablado antes, ¿no? Yo iba, de hecho, a estudiar allí, íbamos muchos a estudiar, porque claro, antes no tenía acceso a internet, pero sí tenía acceso a bibliografía, a un sistema muy avanzado de prensa histórica que podías verlo, me imagino que tú también habías ido alguna vez, ¿no? Y era un edificio que cuando se derribó, bueno, por un lado estaba la nostalgia de derribar ese edificio, pero luego por otro lado algo que era notorio, es decir, no tenía sentido que se hubiese construido en una zona histórica, ¿no? Como era el Teatro. Claro, lo que ocurre es que bueno, el proyecto estaba hecho y bueno, es una época en la que desgraciadamente y en Málaga muchas veces ha ocurrido el concepto de mantener nuestra historia, pues no ha sido precisamente algo que ha estado como proa, ¿no? de embarcaciones. Y se tiró para adelante y se construyó. Y mira que los arqueólogos de la época hicieron ver que aquello era importantísimo. De todas formas, fíjate que incluso en el año 92, cuando se plantea ya la demolición, se pide otro estudio más que lo lleva Pedro Rodríguez Oliva, si no recuerdo, como arqueólogo, para determinar de una manera fehaciente que lo que hay allí abajo tiene valor, porque es que no se pensaba en tirar. Sí, y de hecho todo el entorno pues se revitalizó. Bueno, esto es un ejemplo más de cómo ha avanzado Málaga, ¿no? Como decían otros programas, muchas veces tenemos nostalgia del pasado y es bonito porque a nivel emocional, a nivel de recuerdo es muy bonito, ¿no? Pero bueno, yo creo que nadie cambiaría volver a la Málaga de entonces, ni a la Málaga con tráfico en Calle Larios, ni en el centro histórico, ¿no? Yo creo que ha evolucionado en esa línea y luego, hombre, el hecho de haber revitalizado toda la zona ha permitido pues, el proyecto de las casas de hermandades de estudiantes y de Sepulcro, que también han ayudado mucho, porque luego al final la casa de hermandad genera mucha alegría en su entorno, ¿no? Porque organizan muchas actividades, son centros expositivos. Entonces, bueno, todo eso ayudó y hubo un periodo transitorio porque el tráfico se cortó, creo que fue en el año 93-94, pero la calle no se terminó hasta el año 2000 y algo, ¿no? Y en ese periodo la calle no estaba como tenía que estar, pero sí íbamos ya asimilándolo, ¿no? Y estuvo trabajando Rafael con Isabel en ese proyecto, que luego también diseñó la Casa Hermandad de Estudiantes, y si tú te fijas, la Casa Hermandad de Estudiantes, la fachada está muy en consonancia con todo el entorno, con el edificio de aduana, con el teatro, con todo ese entorno, la piedra, y bueno, la verdad que se ha hecho las cosas muy bien, ¿no? Y ahora mismo pues disfrutamos de una zona que ha sido nueva recientemente de cara al epicentro cultural de Málaga, porque claro, la llegada del Museo Picasso todavía fue un mayor valor, ¿no? Para esa zona, ¿no? Y sobre todo la importancia, lo decías al principio del programa, antes el centro de Málaga era prácticamente Calle Larios y Plaza de la Constitución. Con todos estos cambios que se introdujeron en el entorno de Alcazabilla, se permitió ampliar lo que era el centro histórico de la ciudad. Está pasando algo como Calle Carretería, ¿no? Calle Carretería es la que está arrastrando de toda la zona. Andrés Pérez, toda esa zona que se está revitalizando. Tenemos que llegar todavía al río, que será lo siguiente, con los proyectos también de puentes, plazas y demás, ¿no? Pero aquí Calle Alcazabilla tiró de todo el entorno de Calle Granada, de la Plaza Uncibay, ¿no? Todo el centro se ha ido construyendo así, con un plan estratégico, haciendo las cosas muy bien. Es verdad que ya Pedro Aparicio en su día pues a nosotros nos apoyó. Celia Villalobos yo creo que fue la gran diseñadora, y luego Paco de la Torre es el que lo ha materializado bien, y además con la visión estratégica suya de ciudad, que aquí está el resultado, ¿no? Después de 25 años su trabajo es notorio, ¿no? Es reconocido en todos los ámbitos, y a nivel de urbanismo pues esto es un ejemplo más, ¿no? Pues hemos hablado de Pablo como cineasta, pero Pablo también, digamos, hizo plano secuencia desde un vehículo. Es decir, que las siguientes imágenes que vamos a ver ya no son prácticamente casi todas estáticas, sino que él se sube a un Vespino con un amigo y recorren una parte de la calle y del Cortina del Muelle que, bueno, son curiosísimas. Bueno, pues cual Alejandro Amenábar se subió a un coche y decidió grabar todo ese entorno de Calle Alcazabilla. Vamos a verlo y lo comentamos porque vamos a ver también esas imágenes a las que hacía referencia, de esos solares donde se encuentran actualmente las casas Hermandades, Sepulcro y Estudiantes. Bueno, esto sigue siendo se mantiene de alguna forma parecido, que es el acceso a la Alcazaba. Correcto. Con esa cruz y ese empedrado. Que llama la atención verlo tan vacío, porque actualmente, si pasáramos, da igual la hora del día que sea, pasas por ahí, hay decenas y decenas de turistas esperando acceder al monumento más visitado de la ciudad. Y de hecho está ahí la oficina de información, porque claro, esto se ha convertido en un epicentro también turístico, ¿no? Y se ha instalado pues donde tiene que estar, ¿no? Que es el punto de acceso a
al Teatro Romano y a calle Alcazabilla y a todo el entorno. Este tipo de rótulos con cerámica vidriada, que fueron también en los años 70 muy clásicos en Málaga, incluso para rotular las calles, los nombres de las calles. Y bueno, la aduana que se mantiene tal cual en su edificio. Pero fíjate que ahí estaba la comisaría. Y estaba la comisaría, efectivamente. Yo recuerdo mis primeros años de ejercicio profesional venir aquí a la comisaría, pues asistencia a detenidos, porque había un calabozo también. Y era pues la delegación del gobierno entonces, que era el gobierno civil sí. y la comisaría. Y actualmente, como todo el mundo sabe, otro punto importante dentro de este mapa de lugares emblemáticos culturales de la ciudad, actualmente pues alberga el Museo de Málaga desde hace ya más de una década, y aquí estábamos viendo esas imágenes a las que hacía mención José Enrique. Sí, que nos va a permitir ver el kiosco y estos solares donde ahora está esta esquina, está el sepulcro. Sepulcro, ¿no? Exacto, sí. Y ya la siguiente es Estudiantes y luego un edificio que se construyó en calle Alcazabilla, creo que era 3. Claro, esto que estamos viendo actualmente es como si estuviéramos pasando por la puerta de las Casas Hermandad, ¿verdad? Exactamente. ¿Pablo? Sí, y aquí estaba, no sé si era la Campana o Quitapenas, y después la Exquisita. La Exquisita, la pastelería. Exacto. Y fíjate que en este edificio vimos en los vídeos de las miniaturas, había un helicóptero, porque había un helipuerto en el edificio de la aduana. En el edificio de la aduana, en la comisaría. ¿Cuándo empezaron a proyectarse las Casas Hermandad de Estudiantes y Sepulcro? ¿Fue de manera paralela o empezó una obra antes que otra? Fue a la vez, en el año 96 creo que cuando empezaron, y Estudiantes estrenó en junio del 2000 y Sepulcro un poquito después porque tuvieron un problema con la construcción, porque ellos hicieron columbarios en el sótano y se retrasó un poco más. Pero mirad la zona, está todo lo que es Postigos de los Abades, ¿no? Esta es lo que ahora es el acceso por segunda puerta de la catedral con el nuevo recorrido oficial, toda esta zona, ¿no? Vemos el volumen de tráfico y coches aparcados por cualquier sitio. Es decir, es las paradas de autobús. Y bueno, pues aquí desde la zona de la Plaza del Carbón, también como se incorporaba todo el tráfico, es que en realidad el tráfico circulaba por el centro completamente. Claro, que eso es lo que iba a preguntar, que yo creo que en los 90 no había ninguna calle exclusivamente peatonal en el centro de la ciudad, ¿no? No la había apenas, de hecho mi padre que aparcaba en calle Seguir iba con el coche hasta aquí, hasta calle Bolsa, donde tenía el despacho. Calle Nueva es la única que había, que estaba, verdad, claro, es la única. Pero calle Granada tampoco, ¿no? No, calle Granada también se pasaba el tráfico. También se pasaba. Sí. La Casa de Hermandad de Estudiantes estaba en calle Granada y entraban los vehículos y seguían por arriba. Sí, seguían por arriba. Bueno, de hecho, cuando hemos traído aquí a nuestro invitado sobre los tranvías, ya nos contaba que por calle Granada también subía el tranvía, que era un paso muy estrecho en el que los peatones tenían que, digamos, meterse en los portales de la acera cuando venía una de las unidades. Pero esa es la calle por donde llegaron los Reyes Católicos a Málaga, ¿no? Desde la Plaza de Merced, por sobre la calle Granada, pues venían los Reyes Católicos de Granada, ¿no? Yo ese tramo a lo mejor quizá era el que no había tráfico. Puede ser delante de Santiago, es la única zona que había menos tráfico, ¿no? ¿O no lo había? Yo lo he conocido porque no sé, tú lo conocerás, mi bisabuela tenía el despacho de Nieves en calle Granada. Y entonces, bueno, pues desde pequeño sí que he subido por ahí y, bueno, luego lo peatonalizaron o lo quitaron, pero el tranvía sí que subía por allí y el tráfico, o sea, que es que eran todas las calles, como decía Pablo. Cogías el coche por ahí de calle Segrí hasta ahí, hasta el mismo centro, claro. Sí, sí. Yo, mi padre tenía un aparcamiento en Macesa y para ir a la casa era como un drama, ¿no? Había que andar mucho. Claro, es que era costumbre distinto, tú aparcabas en la puerta de claro, la casa, que estábamos ¿no? acostumbrados a eso, aparcar en la misma puerta. Y estas imágenes que estamos viendo hoy nos están permitiendo comprobar cómo, no sé, podemos hablar ya casi de un 90% del centro histórico en la actualidad peatonalizado. Y lo que al principio podían suponer quejas de los vecinos, yo creo que ahora todo el mundo, como decías tú al comienzo del programa, está convencido de que ese es el modelo y que hacia ahí es donde debemos ir, ¿no? Es que fíjate, en el momento que se ha peatonalizado se ha puesto también en valor las edificaciones. Había muchísimos edificios en el centro histórico que no valorabas porque estaban los vehículos aparcados, porque además los edificios estaban apenas sin rehabilitar y en estos últimos años, al dejarlo ya diáfano los espacios, se ponía más en valor los edificios que además encima se han rehabilitado. Entonces, claro, ha cambiado muchísimo la imagen estética, ¿no? Claro, es que el concepto también de esos años era ir con el coche a comprar hasta la misma puerta. Dejabas el coche, si no encontrabas, en doble fila, en tercera. Casi que hasta el kiosco a comprar el periódico que veíamos, ¿eh, Pablo? La misma Plaza de la Constitución pues, era, digamos,
un aparcamiento continuo de vehículos de descarga, de coches particulares, de motocicletas, y aquello era un enjambre de vehículos. Uno de los dramas cuando se peatonalizó Calle Lario es que, claro, la gente está acostumbrada a aparcar el coche en la puerta de los negocios. Comercio. Claro, de Omerragio, de Mira, de la farmacia, Mira, la farmacia. Claro. Y fíjate, ahora nos hemos acostumbrado a ir a todos los sitios andando y no nos pasa absolutamente nada. Pues Pablo Atencia, ha sido un placer tenerte esta temporada por segunda vez con nosotros. No sé si tienes más documentos, archivos históricos que para próximas temporadas podamos traer al programa. No sé si tienes alguna cosita. Bueno, el paseo en moto continúa, o sea que ya José Enrique irá contando. Sí, bueno, pues entonces sí que... Hay fondo de armario y bueno, y como Pablo siempre se ofrece estupendamente a venir a acompañarnos y a comentarlas, pues en la próxima temporada de programa traeremos. Pues nada, entonces te hacemos hueco para la próxima temporada. Muy bien, se me ha pasado rapidísimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues tenemos pregunta para el concurso, José Enrique. La pregunta para el concurso de la colección de los DVD, pues es el nombre del cine que estaba y sigue estando en Calle Alcazabilla. Pues ya saben, se tienen que poner en contacto con nosotros en ese número de teléfono que están viendo en pantalla, el 608-065-028, y contestar a la pregunta y que se pueden llevar el ganador o ganadora. José Enrique, vamos a recordarlo. Pues la colección de 10 DVDs con imágenes de aquella Málaga, aquella provincia de los años 60 o 70, para que, aparte de ver el programa, sigan disfrutando en casa cuando quieran de algunas de estas imágenes. Pues nos queda ya muy poquito tiempo, pero siempre le pido a José Enrique que nos emplace a dónde nos vamos a ir la semana que viene, primer lunes ya de junio, la semana que viene, José Enrique. Nos vamos a ir a un pueblo encantador, precioso, que es Frigiliana. Bueno, dicen que el más bonito de la provincia de Málaga. Bueno, yo no quiero decir eso porque si no, cuando veo otro pueblo me tiran de la oreja. No, es un pueblo maravilloso, que ha conservado también ese pasado andalusí. Y bueno, vamos a traer imágenes de los años 90 recreando una costumbre que era la de cantar los mayos. Cantaban unos chicos a las mozas pues pidiéndole amores. Un poco como cuando la tuna te rondaba, pero todavía más antigua la tradición. Todavía más antigua tradición, ¿no? Y más particular. particular, los mayos. Bueno, pues vamos a descubrir todos los secretos que escondían los mayos de Frigiliana la semana que viene. Ya saben, tienen nueva cita con nosotros a partir de las 11 de la noche aquí en Málaga en Blanco y Negro. Gracias, como siempre, por estar ahí.